Hola, soy Alejandro y hoy desde Sinius os queríamos hablar un poco sobre videojuegos y sobre cómo promover un uso saludable. Los videojuegos han experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años y cada vez más padres vienen preocupados hablando sobre la adicción que tienen sus hijos a la consola, al móvil o algún juego en particular. Por su parte, los videojuegos siempre han ido acompañados de críticas y parece que se asocian siempre a adicción, a toda clase de problemas. Se habla de que les hace más violentos, de que les deja embobados en casa, les deja enganchados, en fin, se les ha atribuido tradicionalmente toda clase de males. Y lo cierto es que los videojuegos en sí no son nocivos per se, sino que en lugar de centrar todas las miradas en los videojuegos, deberíamos mirar un poco hacia el contexto de la persona que está jugando y qué uso hace de ese videojuego y sobre todo qué función está cumpliendo ese videojuego en la vida de la persona, ya sea bueno, tu hijo, tu hija o cualquier persona que esté jugando. Y es que el jugar a un videojuego, como cualquier comportamiento humano, puede obedecer a muchísimas causas y cumplir muchísimas funciones. Puede ser desde un mero medio de entretenimiento que sea gratificante y sea recompensante per se, a utilizarse como manera de afrontar otra clase de problemas o ser un medio incluso para evitar algunas situaciones y reducir así el malestar que están provocando esas situaciones. Puede utilizarse para suplir algunas carencias que haya en otras áreas de la vida o como un medio para tratar de afrontar algunos problemas o no afrontarlos justamente jugando a ese videojuego. Por tanto, por poner un ejemplo, tu hijo o tu hija puede experimentar cierta ansiedad al implicarse en situaciones sociales que impliquen interacción con otras personas. En cambio, el videojuego le está ofreciendo un entorno más bien seguro, un entorno desde el que crearse un personaje, un avatar y una identidad y relacionarse de manera más segura con otras personas. Además, le está ofreciendo un lugar en el que sentirse competente y sentirse valorado por los demás. Por tanto, este es solo un ejemplo. El uso de los videojuegos puede cumplir multitud de funciones, como hemos dicho. Por eso es necesario observar muy bien por qué está siendo tan importante el juego en la vida del niño y entonces decidir qué podemos hacer. No olvidemos tampoco que los videojuegos están muy bien diseñados y con todos los detalles cuidados para atraer un máximo número de jugadores y para mantenerlos en el juego el máximo tiempo posible. Por lo tanto, este diseño hace que estén repletos de estímulos, de novedad, de desafíos, de elementos sociales que permitan sentirse conectados. Tienen además una curva de aprendizaje muy bien estudiada en la que progresivamente los jugadores se van sintiendo cada vez más competentes y eso impulsa a seguir jugando. Por lo tanto, es complicado competir contra ese mundo virtual tan bien estudiado para mantenernos jugando. Así que tenemos que preguntarnos qué está ofreciéndole ese juego que no le están ofreciendo el resto de áreas de su vida, y una vez que tengamos claro qué elementos están manteniendo ese comportamiento y manteniendo ese juego, pues tratar de, por un lado, diseñar un entorno no virtual que pueda un poco competir con ese mundo tan interesante y tan gratificante y recompensante. Y por otro lado, ya que sabemos el potencial y lo bien diseñados que están estos juegos, pues aprovechar para establecer normas y límites para hacer un uso dosificado y un uso saludable de los videojuegos. Cada persona, por supuesto, es un mundo y no podemos ofrecer pautas generales o consejos que valgan para todos los casos, es imposible.
Aún así, aunque no haya una receta universal, podemos ver ciertas pautas que pueden favorecer un uso saludable en la mayoría de los casos. En primer lugar, interésate por los gustos de tu hijo o de tu hija, interésate por el videojuego al que está jugando, por la consola, por pasar tiempo con él o con ella jugando a ese videojuego, porque esto, además de favorecer una buena relación y pasar más tiempo con el niño o la niña, te va a brindar más elementos desde los que hablar luego y desde los que establecer normas y límites. En segundo lugar, siempre es una buena opción y siempre es casi el primer paso informarse sobre los videojuegos. En este vídeo no podemos abarcarlos todos, pero el caso es que no hemos hablado de los diferentes tipos de videojuegos. Hay muchos tipos diferentes de videojuegos y dentro de los videojuegos hay algunas características que sí los pueden volver más peligrosos, digamos, obviamente sin llegar al alarmismo, pero que hay algunas características que presentan más riesgo. Por lo tanto, informarse sobre los tipos de videojuegos, sobre las características del videojuego, sobre incluso la carátula y los códigos que se utilizan a escala internacional para marcar las edades, los contenidos que hay dentro de cada juego. Eso siempre va a ser una buena opción. Cuanta más información haya, por supuesto, más margen de maniobra tenemos para hablar con ellos. Por otro lado, hemos visto todo lo que ofrecen esos juegos y lo bien diseñados que están. Por lo tanto, no podemos retirarlos o eliminarlos sin ofrecer nada a cambio. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. Y hay que buscar alternativas que sean interesantes y que sean gratificantes para ellos, por lo que esto implica un esfuerzo de los padres también por ver qué puede interesarle, qué puede ser beneficioso y qué le puede ofrecer recompensas fuera de este videojuego. Hay que establecer, por supuesto, también normas y límites, pero hay que evitar hacerlo de manera unilateral, porque cuanto más se les implique y cuanto más se parezca a una negociación, por supuesto, dentro de un marco y de unos límites razonables, pero cuanto más partícipes se les haga de estas normas y de este establecimiento de límites, más probable será que respeten dichos límites más tarde. Luego, sí, obviamente estas normas, como hemos dicho, estas pautas no se pueden aplicar a todos los casos, pero si ves que a tu hijo se le está escapando un poco el control, que ese videojuego está ocupando un espacio y un tiempo que debería estar implicado en otras áreas de su vida y que es muy difícil simplemente desconectar y parar en algún momento, obviamente la opción número uno es buscar ayuda profesional y tratar este caso como un caso obviamente único, porque lo es, que permita estudiar qué está desencadenando ese uso del videojuego, qué está manteniendo ese uso excesivo del videojuego y qué podemos hacer al respecto. Este es un vídeo muy cortito, pero tenéis mucha más información en nuestro blog y en el resto de nuestras redes, así que os invito a echarles un ojo. Para lo demás, podéis visitar nuestra página web y, por supuesto, consultarlos. Un saludo y hasta la próxima.